Esta es la quinta sesión del curso de Investigación en Ciencias de la Salud 1 y corresponde a la segunda de las presentaciones, que ya completa lo que se va a abordar de diseño del estudio, dentro de lo que es la elaboración de una propuesta de investigación. Los temas a tratar en esta presentación van a ser fundamentalmente uno, que es abordar los elementos básicos o las características básicas que tienen los diferentes tipos de estudio, y las vamos a presentar de manera gráfica para que a cada participante en el curso le quede una imagen visual de cuál es el esquema de cada uno de estos diseños básicos, que no son todos, pero sí creo que son los más importantes, como son el estudio longitudinal, el estudio de casos y controles y el estudio transversal dentro de lo que son estudios observacionales, y el ensayo clínico como ejemplo más útil de lo que son los estudios experimentales. Además, cada alumno tendrá que hacer una tarea individual que consistirá en identificar un artículo científico y enviar vía Moodle la referencia junto con el abstract del propio artículo y un breve comentario, breve en menos de 300 palabras, que indique a qué diseño corresponde y qué características básicas lo convierte en el estudio del que se dice. O sea, si han identificado un estudio transversal, pues por qué es un estudio transversal, qué características, si lo convierte en estudio transversal, si es un ensayo clínico lo mismo, y así sucesivamente. ¿Cuáles son entonces los elementos básicos de los diferentes tipos de estudios? En la poco afortunada imagen que ya presentamos en la sesión anterior, se recoge dónde están colocados los tres tipos de estudios de los que vamos a hablar. A la derecha, los estudios observacionales, prospectivos, retrospectivos y estudios transversales. Los prospectivos y los retrospectivos con dimensión temporal y el estudio transversal sin dimensión temporal. Los prospectivos, como su propio nombre indica, siguen la secuencia de la historia natural de cómo suceden las cosas, la historia natural de la enfermedad. Los retrospectivos seguirían una secuencia temporal, existiendo temporalidad también, seguiría una secuencia temporal inversa. Y por otra parte, los estudios experimentales, que vamos a utilizar el ejemplo del ensayo clínico. Ya adelanto que todos estos estudios se han abordado y se han presentado en cierto detalle en cursos previos de este mismo máster, con lo cual aquí nos centraremos más en que quede una imagen visual clara de cuáles los elementos básicos que convierten a un estudio en un estudio de un determinado tipo en ese tipo de estudio, ¿no? Recordar de nuevo lo que es los grandes bloques de preguntas: quién enferma, influye un factor de la presentación de una enfermedad, y si modificando un factor cambio el curso de la enfermedad. Y recordar también que los diferentes estudios, estas preguntas generalmente se asociaban a tipos de estudios, bien de naturaleza descriptiva, analítica o estudios de intervención. Ya para entrar en la imagen gráfica que quería que le quedaran a todos presente, que también se utiliza en una bibliografía acompañante a estas sesiones, que no solo recoge los elementos principales de cada tipo de estudio, sino también el esquema básico de análisis que tienen cada uno de ellos. Repito, todos estos temas tratados en más detalle en otros cursos. Pues bien, en la presentación vamos a utilizar siempre la misma o muy similar notación. La E significa exposición, o sea, el tener o no tener un determinado factor, una determinada característica que creemos que puede influir en la que aparezca una determinada enfermedad o no. Y la E con una raya encima es que no tiene esta enfermedad, no tiene este factor o esta condición. La D significa
en esta y en las siguientes imágenes, enfermedad, y la D con una raya encima significa que no aparece la enfermedad, que no está presente la enfermedad. A veces en lugar de la D con una raya, pues se ha puesto no D. Pues es simplemente que la D de la palabra inglesa disease, pues enfermedad, no D o D con una raya encima, no enfermedad. Y la T se refiere al tiempo, que, bueno, por convenio, de izquierda a derecha sería tiempo hacia adelante, y si va al revés sería naturaleza retrospectiva, ¿no? Bueno, pues el estudio longitudinal en esquema, y esto es una sobresimplificación de lo que seguro que es más complicado. Uno se puede plantear el estudio longitudinal como un estudio en el que al inicio se clasifica a los sujetos como expuestos o no expuestos. Repito, esto es la forma más sencilla. Los sujetos pueden estar, a cualquiera se nos ocurre que esto es una simplificación excesiva porque no siempre están expuestos o no expuestos, sino que hay veces que estarán muy expuestos, poco expuestos o nada expuestos, o incluso más clasificaciones. Pero por ponerlo sencillo, el esquema creo que es muy útil. Al inicio del estudio habrá unos sujetos que tienen una determinada condición y otros sujetos que no tienen esta condición. A los sujetos tanto de un grupo como de otro se les sigue en el tiempo, y tanto en un grupo como en el otro habrá un número de sujetos que desarrollen la enfermedad y un número de sujetos que no la desarrollen. Tanto en el grupo de sujetos expuestos como en el grupo de sujetos no expuestos. Claro, si este factor, esta exposición, esta E, es un factor que predispone a que aparezca la enfermedad, lo lógico es que haya una mayor proporción de sujetos que desarrollan la enfermedad en el grupo que tienen este factor, la E, que en el grupo que no tienen este factor, la E con una raya encima. Pero eso lo veremos más adelante y qué utilidad tiene. El estudio de casos y controles ya vemos que es la imagen casi en espejo de la anterior. Ahora los sujetos no entran en el estudio y no los clasificamos al inicio del estudio por tener o no tener una exposición, sino que los sujetos, cuando entran en el estudio, los clasificamos como que tienen una enfermedad o no tienen esa enfermedad. Y hay dimensión temporal, pero es una dimensión temporal, una dirección de la temporalidad es retrospectiva. Vamos hacia atrás en el tiempo y miramos o intentamos buscar a qué han estado expuestos en el pasado tanto el grupo de enfermos como el grupo de no enfermos, a qué si han estado expuestos a un determinado o a varios determinados factores. Repito, esto es el caso más sencillo, en el pasado. Y tanto en un grupo como en el otro, típicamente va a haber sujetos que han estado expuestos a un determinado factor y sujetos que no han estado expuestos a ese factor. Siguiendo la misma lógica que en el caso de los estudios longitudinales, cuando este factor creemos que se relaciona con esta enfermedad, lo lógico, lo que vamos a esperar es que nos encontremos con, cuando se relaciona directamente, me refiero, o sea, cuando el factor favorece que aparezca la enfermedad, pues lo lógico es que nos encontremos en el grupo de sujetos que están enfermos, que nos encontremos con que más sujetos han estado expuestos a este factor que en el grupo de sujetos que no están enfermos. En cuanto al plan de análisis sencillo, bueno, pues los sujetos están expuestos, tanto en el grupo, voy a utilizar aquí la clasificación, una tabla de 2×2 y la utilizaré tanto para esto, bueno, para los diferentes tipos de estudios. Bueno, pues tanto en el grupo expuesto como en el no expuesto habrá sujetos que desarrollen la enfermedad. ¿Cuántos sujetos hay expuestos? Pues A más B. ¿Cuántos de todos estos sujetos desarrollan la enfermedad? A. Bueno, pues si dividimos A, que es el número de sujetos entre los expuestos que desarrollan la enfermedad, entre todos los que están expuestos, eso es el riesgo de desarrollar la enfermedad entre los sujetos expuestos. A partido por A más B. Y lo mismo se puede decir para el grupo de no expuestos. C partido por C más D sería el riesgo de desarrollar la enfermedad entre el grupo de sujetos que no están expuestos al inicio del estudio. Bueno, pues cuando dividimos estas dos cifras, estos dos riesgos, nos calculamos lo que es un riesgo relativo. El riesgo relativo de desarrollar la enfermedad entre
los que tienen el factor respecto a los que no tienen el factor. Y permite calcular tasas de incidencia. Ya veremos más adelante de manera sencillita qué es las tasas este concepto de tasas de incidencia. El riesgo relativo ya se ha contado en otras partes, en otros cursos de este trabajo, perdón, de este máster. El riesgo relativo es una medida de asociación, de si dos variables se asocian o no. Y será tanto mayor o tanto más alejado del valor nulo cuanto más intensa sea la asociación entre la exposición y el desenlace, en este caso la enfermedad. Claro, lo lógico, ¿entre qué valores puede oscilar el riesgo relativo? Bueno, pues tanto la cifra del numerador como la cifra del denominador, los riesgos son riesgos que oscilan entre 0 y 1. Pues cuando el riesgo entre los expuestos es mayor que el riesgo entre los no expuestos, la cifra será algún valor por encima de 1. Tanto más alejado de 1, cuanto mayor sea el riesgo asociado con esta exposición. Mientras que cuando la incidencia o el riesgo de desarrollar la enfermedad sea menor entre los expuestos, sea menor entre los expuestos, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que el denominador es más grande que el numerador en la división, en el cálculo del riesgo relativo. Con lo cual el resultado será alguna cifra entre 1 y 0. O sea, todos los... si el presentar esta condición protege de desarrollar la enfermedad, nos habremos de encontrar con un riesgo entre 1 y 0, tanto más alejado de 1 y más cerca de 0, cuanto más protector, entre comillas, sea el factor en cuestión. Como resumen, el riesgo relativo es una cifra que oscila entre 0 e infinito, pero con dos partes. Entre 0 y 1, y entre 0 y 1 el factor estudiado sería un factor de protección, y entre 1 e infinito sería un factor de riesgo. El valor 1 sería el valor nulo, en el cual el riesgo es igual tanto si se tiene el factor como si no se tiene el factor. O sea, es neutro, no se relaciona el estar expuesto a este factor con el que aparezca o no la enfermedad. El plan de análisis en el estudio de casos y controles es el inverso, porque es inverso al diseño. Los sujetos entran en el estudio por tener la enfermedad, y ese es el grupo de los casos, o por no tener la enfermedad, y es el grupo de los controles. Y lo que podemos calcular, aquí hay un pequeño error en la imagen, porque en el pie de los casos ya se ve que no debe poner A más B, sino que debería poner A más C. Bueno, pues lo que podemos calcular es la odds, y luego con la odds de una determinada exposición, la odds de ser caso o ser control en relación a una determinada exposición, a tener o no tener una exposición, sería A partido por B. La odds de ser caso o control entre los no expuestos sería C partido por D. Bueno, pues cuando dividimos estas dos odds, obtenemos lo que se llama el odds ratio o relación de odds. Y que es una aproximación, no es lo mismo, pero es una aproximación más que una aproximación, tiene la misma interpretación a efectos prácticos que tiene el riesgo relativo, sin ser cifras equivalentes, y que pueden llegar a ser incluso muy diferentes. Pero cuando una odds ratio es mayor de 1, quiere decir que ese factor predispone a que aparezca esa enfermedad, o se asocia directamente con la aparición de la enfermedad, mientras que cuando una odds ratio es por debajo de 1, ese factor sería protector para la aparición de la enfermedad. Claro está, los estudios de casos y controles no permiten calcular riesgos de desarrollar la enfermedad, porque los sujetos, cuando entran en el estudio, ya son enfermos o no son enfermos, pero no los seguimos a ver si desarrollan o no la enfermedad. Con lo cual no permiten calcular el riesgo de desarrollar la enfermedad, que al fin y al cabo es lo que es la incidencia.
Si no permiten calcular incidencia, los estudios de casos y controles no pueden calcular la relación entre dos incidencias, que es lo que es el riesgo relativo. Pero sí permiten, en cambio, calcular el odds ratio, que es muy útil, bueno, para estimar la fuerza de esta asociación entre la exposición y la aparición y la presencia o no de enfermedad. En los estudios transversales he puesto la misma notación de expuesto, enfermo y A, B, C y D, pero he puesto una caja que rodea todo para que se vea que el muestreo y la evaluación se realiza tanto de manera simultánea, lo que es la presencia o no presencia de enfermedad y la presencia o no presencia del factor de riesgo. Por supuesto, no permite calcular incidencia, porque ya se ha visto en otros cursos que incidencia en realidad es el número de casos nuevos en una determinada población a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Aquí no hay dimensión temporal, por eso se pone la T tachada. Es una foto fija y al no haber seguimiento, no haber dimensión temporal, no permite tampoco calcular incidencias. Pero sí permite calcular la prevalencia, que es en un momento dado cuántos sujetos presentan una determinada condición, ya puede ser una enfermedad, un factor de riesgo o lo que sea, en una población. En este caso en concreto, la fórmula, las letras, la codificación que se pone aquí, lo que recoge esta fórmula sería la prevalencia de la enfermedad D en un momento dado en la población estudiada. Esto es una imagen muy poco afortunada, un dibujo muy poco afortunado, pero que lo que pretende es relacionar incidencia y prevalencia para que a todos nos quede, muchos lo tenemos ya presente porque además se ha tratado en sesiones previas, pero si lo pensamos de esta manera a veces desaparecen las dudas. La prevalencia sería el número de casos que en un momento dado hay en una determinada población, o sea, los casos que están estancados, remansados ahí. La incidencia, como ya hemos dicho, mide un flujo, y como todo flujo está referido a un tiempo. Uno no puede hablar de que esto es agua que está llenando el estanque que hay abajo, un estanque que a su vez se vacía por este riachuelo que se pone al pie, ¿no? Bueno, pues la incidencia lo que mide es la velocidad de llegada de nuevos casos. La incidencia, de hecho, siempre está referida a un determinado periodo temporal, número de nuevos casos de una enfermedad en un año, número de nuevos casos de la enfermedad en un mes o lo que sea. Mientras que la prevalencia es una foto fija. El estanque de la prevalencia o los casos remansados en relación a la población en un momento dado van a depender de a qué velocidad le llegan casos y con qué velocidad se vacía el estanque. Y cuando hablamos de enfermedades, el estanque de los pacientes enfermos solo se vacía por dos cosas: o porque los pacientes se curan, damos el alta, o porque los pacientes se mueren. Es fácil pensar en enfermedades con una alta prevalencia que, sin embargo, su incidencia pues no es muy alta. Cualquier enfermedad de larga duración en la que los pacientes ni se curan ni se mueren, pues tiene facilidad para ir remansando casos y que la prevalencia sea notable. Por ejemplo, casos típicos son la hipertensión arterial o la diabetes o la artrosis. Hay el caso contrario, en el que la incidencia en un momento puede ser muy alta, la incidencia puede ser en unos periodos muy alta, pero en cambio la prevalencia es muy baja, pues o porque hay una alta curación o una alta tasa de mortalidad. Es el caso típico de la gripe. Hay periodos en los que la incidencia es muy alta, pero al poco tiempo la prevalencia prácticamente desaparece porque la duración es muy limitada, afortunadamente, porque la mayor parte de los casos son autolimitados y se curan en poco tiempo. Esta es la imagen típica del último de los diseños que íbamos a comentar, que es el diseño experimental. Solo con verla ya uno se da cuenta que es muy parecida a una de las imágenes previas que vimos. ¿A cuál de ellas? Pues a la del diseño longitudinal. Y así tiene que ser, porque un ensayo clínico siempre es un estudio longitudinal. No solo es un estudio longitudinal, es un estudio longitudinal que además
tiene el elemento de que es el investigador el que introduce la exposición y decide, hasta cierto punto decide, ya se ha comentado seguramente que fundamental en otros cursos que es fundamentalmente el azar quien lo decide, pero es el investigador quien decide quién ha de estar expuesto y quién no ha de estar expuesto. Y el plan de análisis, entonces, la estructura general y el plan de análisis es muy similar al de un estudio longitudinal. Aspectos a considerar entonces cuando hablamos del diseño del estudio y que habrán de estar presentes en la propuesta de investigación. Bueno, todas estas cosas condicionan el tipo de estudio a realizar y al revés, el tipo de estudio a realizar condiciona también o influye en muchas de estas cosas. Bueno, ¿en qué aspectos tendremos presentes? Y habrá, por una parte, qué duración va a tener este estudio, disponemos de tiempo suficiente o no disponemos de tiempo suficiente, qué se va a estudiar, cómo vamos a acceder a la información. Es imprescindible, es necesario ver a los pacientes o a los participantes en más de una ocasión para lo que a nosotros nos interesa. Es un estudio simplemente o no simplemente, sino de naturaleza observacional, o es un estudio en el que queremos introducir nosotros como investigadores alguna modificación, alguna intervención. ¿Es fundamentalmente un estudio descriptivo o es un estudio en el que intentamos identificar algún factor relacionado con el pronóstico de la enfermedad? La secuencia temporal lo convierte en un estudio prospectivo o retrospectivo. ¿Y es necesario ver al participante o no es necesario? Podemos utilizar información recogida por otros procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la selección del tipo de estudio va a depender fundamentalmente de la pregunta. Ahora bien, no solo de la pregunta, sino también de una reflexión en detalle de los recursos de los que es razonable que vayamos a disponer, de recursos de diferente índole, por supuesto económicos, pero principalmente humanos, y también recursos de tipo de información disponible y de manejo de los datos. Finalmente, ya como recordatorio, la tarea, cada participante en este curso, cada alumno, tiene que realizar la tarea que aquí se recoge y que ya hemos mencionado con anterioridad y enviarla a la mayor brevedad posible antes de finales de abril vía Moodle al profesor del estudio. En este caso, al profesor del curso, en este caso a mí mismo, a Javier Muñoz. En cuanto a lecturas recomendadas dentro del libro que sirve de guía o de manual, por decirlo así, para este curso, que es el de diseño de investigaciones clínicas, los capítulos 7 al 11 del libro de referencia incorpora elementos de esta, que son de interés para esta presentación. Aquí está mal escrito porque pone artículo de tipos de diseño mío. Bueno, será un artículo que añadiré a los materiales disponibles en Moodle, así como un artículo de cohortes del Lancet que refleja bien lo que son los artículos, las características principales de los artículos de cohortes.